Cinco historias cortas de terror. Número 1. La casa donde los pianos tocan solos. Se sabe que los antiguos dueños de esta casa vivieron a finales del siglo XIX. Tenían una hija a la que le gustaba mucho tocar el piano durante el día, y en verdad que era habilidosa. Todavía no se sabe con certeza la causa de su muerte, pero esto causó un gran pesar a los padres, sobre todo porque todavía era una niña. Los moradores de la casa siempre escuchaban unos ruidos extraños como si fueran pasos, procedentes de los cuartos interiores. Parecería como caminaran y saltaran siempre en dirección a la sala. En este lugar se encontraban los pianos de la residencia, 2 de estudio y 1 de cola. Y asegura la leyenda que se trata de manos infantiles, las que producen unas hermosas notas que se oyen en todo el barrio, embelesando a los vecinos que ya conocen al lugar como la casa donde los pianos tocan solos. Número 2. El fantasma indefenso. Lidia era una niña que habitaba en el campo con su mamá. Tenía 10 años y no asistía a la escuela debido a la pobreza extrema en la que vivía. Entre sus labores se encontraban cosechar maíz, vender algunos frutos en el pueblo y la más difícil, hacerse cargo de sus hermanitos. Su madre, aunque también trabajaba, gustaba de divertirse en las cantinas, por lo que diariamente llevaba a hombres a su humilde vivienda. Pero un buen día, un señor mal encarado llegó para quedarse. Se instaló y pidió ser atendido como el hombre de la casa. A Lidia no le quedó de otra que servirlo, pues no quería ser golpeada como su madre. Había pasado casi un mes y el hombre no tenía pensado marcharse. Lidia pensó que esta vez su madre se quedaría con él. Esta situación no era del agrado de la hija mayor, pues los adultos se emborrachaban a diario y los hijitos cada vez padecían más hambre, por lo que Lidia se vio obligada a pedir limosna. Una tarde la niña obtuvo el suficiente dinero para llevar a los pequeños un poco de comida. Muy alegre cruzó los matorrales para llegar a su casa. En el interior, su madre y su padrastro se divertían bebiendo tequila. Al percatarse de la llegada de Lidia, se dirigió hasta el patio donde la niña había reunido a sus hermanos para darles de comer. Enfurecido por esta acción, el hombre arrebató las tortillas y el pollo. Azotó a los pequeños ante la mirada indiferente de la madre, lo que ocasionó que Lidia se abalanzara contra él para evitar que siguiera golpeando a sus hermanos. El padrastro no medía su fuerza, iba a los efectos del alcohol, tomó a Lidia por el cabello y estrelló su cabeza contra una piedra. Lidia murió al instante. Transcurrieron algunos meses. El hombre y la madre seguían juntos, pero los remordimientos no los dejaban vivir en paz. Decidieron mudarse a la capital, a donde nadie los conociera, pues constantemente los niños decían que veían y platicaban con Lidia. Atemorizados porque el espíritu de la niña se les aparecía para cobrar venganza, huyeron antes de lo planeado. De tal forma que Lidia no tuvo tiempo para hacer pagar al hombre el crimen que había cometido. Debido a las deudas de la madre, su casa fue vendida. Unos forasteros se hicieron cargo de las milpas de maíz, derribaron la humilde vivienda y construyeron una casa más grande, aunque carecían de los servicios básicos. Cuenta la leyenda que el alma de Lidia continúa penando en el lugar, pues su corta edad no le permitió entender que alguien le había quitado la vida. Es por ello que aparece para pedir limosna o un poco de agua para sus hermanitos. Lidia vaga como un fantasma indefenso que no ha podido descansar en paz porque todavía no se ha dado cuenta que ya falleció. Número 3. Cuento de un chaneque. Un anciano y su nieto habitaban en un rancho. En los alrededores vivía un chaneque que le robaba la comida cuando salían de casa. Un día, la abuela fue a cortar hierbas y cuando regresó ya no encontró a su nieto. Le preguntó al chaneque si lo había visto y éste le contestó: Por ahí vi que se fue. La abuela buscó y buscó al niño y no lo encontró. ¿Qué le pasaría?, se preguntó. ¿Se lo comería el chaneque? Fue al pueblo a avisarle al papá del niño y juntos regresaron al rancho. Todavía andaba por ahí el chaneque. «Ayúdanos a recoger la leña», le dijeron, «y la pones cerca de la casa». Al anochecer todos se fueron a dormir. El chaneque se estiró las orejas y se le hicieron tan largas que una la dobló para utilizarla como almohada y con la otra se tapó. Cuando la abuela vio que el chaneque dormía, encendió la leña y huyó con su hijo.
¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando!, gritó el chaneque. ¡Me quemo arriba! ¡Me quemo abajo! ¡Me estoy quemando! La abuela y su hijo se escondieron en la copa de un árbol. Cuando los otros chaneques oyeron las quejas de su compañero, vinieron corriendo, recogieron las cenizas del chaneque quemado, se las comieron y así revivió el chaneque. La abuela y su hijo se fueron del pueblo y nunca regresaron al rancho. Número 4. Una extraña aparición. En los límites de Puebla, a unos kilómetros de la Ciudad de México, los lugareños de varios poblados que se encuentran en esta zona narran un caso espeluznante, el cual es muy similar a las apariciones del charro negro, con la curiosa característica de que en este caso es una mujer la que se aparece. Pedro Durán es originario de Teciutlán, Puebla, y frecuenta muchas veces el lugar donde vivió en su niñez. Tiene muchos amigos que son campesinos y que se cuentan infinidad de historias y leyendas de este tipo. Algunas parecen ser ciertas. Juan es un buen amigo de Pedro y es un campesino que conoce bien todos los alrededores, ya que cuando era joven también se dedicaba a cazar animales para venderlos. Juan ha conocido a los familiares de aquellos que han querido presumir de mucha valentía y han muerto en el más completo de los misterios. Él nos cuenta que en una ocasión, en que dos hombres caminaban por una solitaria vereda, sucedió algo inexplicable. Su amena charla fue interrumpida súbitamente por la aparición sobrenatural de una mujer vestida de negro, quien montaba un caballo. Esta mujer se postró frente a los campesinos, invitándolos a subir al corcel con ella. Llevaba un largo vestido de encaje que mostraba una figura atractiva, pero el rostro no se le veía. Uno de los hombres no lo pensó y se fue con ella, creyendo que tendría una agradable aventura. Cuando el conquistador subió al caballo, la mujer levantó la cara, descubriendo el velo que le caía suavemente sobre el rostro. Era una calavera, era la muerte misma, pero el incauto ya no pudo bajarse y arrancaron en frenético galope. Solo se escucharon los gritos de aquel infeliz que había obsequiado su alma. El otro campesino, lleno de pavor, echó a correr como el viento, sin detenerse ni un momento hasta llegar a su casa. Tal como sucede en todos los pueblos, contó lo sucedido a varias personas, y entonces fueron en grupo con antorchas y armas a buscar al hombre extraviado. Revisaron todo el valle y las colinas, hasta que al fin hallaron el cuerpo sin vida. Le habían sacado los ojos, dejando las cuencas vacías y calcinadas. Su cuerpo parecía estar aplastado, y un rictus de terror se dibujaba en su lacerado rostro. Se dice que no fueron los únicos en presenciar la aparición de esta mujer. Sea cierto o no, por si las dudas, mejor será no aceptar dinero o subir a caballos de personajes desconocidos. Y ya que hablamos de mujeres misteriosas, pasemos ahora a otro tipo de leyendas, también populares en nuestra gente. Un gran pecado. Cuenta una historia que en la Ciudad de México, a mediados del siglo XVIII, el virrey y su esposa se encontraban desconsolados, debido a que su hija Berenice estaba profundamente triste. Su rostro, antes sonrosado, se había vuelto pálido, su cabello rubio ahora se confundía con algunas canas, y sus ojos azules expresaban abatimiento. Berenice rara vez sonreía, casi no comía, no salía a pasear como antes, y permanecía horas enteras con la mirada detrás de la ventana de su alcoba, que daba al jardín del Palacio Real. Los padres de Berenice llamaron al médico de la Cámara de los Virreyes y a los doctores del Real Protomedicato, pero ninguno de ellos hallaba la razón de la extraña enfermedad. Su única distracción consistía en leer a escondidas un libro que le había prestado una anciana y pícara camarera española que se encontraba al servicio del Real Palacio. El libro se llamaba La Dorotea y Berenice. Se deleitaba con algunos pasajes que llegó a aprender de memoria. ¡Ay, infeliz de mí! ¿Para qué vivo? ¿Para qué solicito conservar la más triste vida que se ha dado a esta esclava? ¿Cuál mujer de mis años la pasa con tantos sobresaltos y desdichas? ¿Qué fin me promete tan desigual locura? Transcurrían los días y Berenice no mejoraba. El médico de la cámara aumentó las visitas. Casi todos los días le tomaba el pulso, la hacía enseñar la lengua, auscultaba el estómago y el brazo, la hacía abrir grandes los ojos.
En una ocasión, la hija del virrey, no obstante los acertados exámenes y consuelos del doctor, que le aseguraban mejoría, se encontraba más taciturna que en otras ocasiones. Tengo delirios y mucha sed. Sudo mucho por las noches. El médico de cámara de los virreyes y los doctores del Real Protomedicato discutían en vano. Nadie sabía lo que le acontecía a Berenice. Hubo quien diagnosticó tiricia, otros tuberculosis, unos más que locura mansa, pero todos coincidieron con que la muchacha moriría sin remedio. El virrey y la virreina hicieron llamar a un sacerdote para que su hija se confesara, pero la angustia de todos creció, ya que la muchacha no quería hacerlo. Nada parecía convencerla. Pasaron los meses, y Berenice, cada vez más seca y triste, fue vista cierto día por el capellán, quien de manera persuasiva obligó a la melancólica y afligida pecadora a confesarse, y el gran pecado, raíz y motivo de la tristeza y melancolía de la señorita, salió por fin de la oscuridad, haciendo temblar al capellán, al virrey, a la virreina, a las damas y pajes de la corte, y por último a las dueñas y beatas, que persignándose salieron a toda prisa por los corredores del Real Palacio y se dedicaron a difundir la tremenda noticia. La hija del excelentísimo señor virrey de la Nueva España estaba poseída por Satanás. Al poco tiempo de confesarse, el color sonrosado de Berenice tiñó el blanco de su rostro, las canas que tenían desaparecieron y en sus ojos azules se reflejó un gran regocijo. El capellán absolvió a Berenice del gran pecado. Meses después, Berenice contrajo nupcias con un humilde joven jardinero del Real Palacio, Juanillo, un negro hijo de un esclavo. El holandés volador. Existen incontables relatos de barcos fantasmas, pero ciertamente el más famoso es el del barco llamado holandés volador. Al parecer nadie sabe dónde o cuándo se originó esta leyenda. Una antigua versión se publicó en 1821 en una revista británica, y esa versión fue la base de un cuento corto, una obra de teatro y una conocida ópera. La versión de 1821 de la leyenda cuenta que un barco navega alrededor del Cabo de Buena Esperanza, la punta sur de África, cuando de pronto se encuentra con una terrible tormenta. La tripulación suplica al capitán que se dirija a un puerto seguro. El capitán no solo se rehúsa, sino también se ríe de sus temores, y les dice que él no teme a nada en el cielo o en la tierra. Después se encierra en una cabina a tomar y a fumar su pipa. Al empeorar la tormenta, el capitán reta a Dios a hundir su barco. Al hacerlo, aparece encubierta una figura brillante. La tripulación está aterrada, pero como siempre, el capitán no tiene miedo ni respeto. Se dirige a la figura. ¿Quién quiere un viaje tranquilo? Yo no. No te pido nada. Desaparece o te vuelo los sesos. Entonces el capitán saca su pistola y dispara a la figura, pero la pistola explota en su mano. La figura le lanza una maldición. Está condenado a navegar sin descanso por siempre. Y como te deleitas atormentando a los marineros, los atormentarás, pues serás el espíritu maligno del mar. Tu barco traerá infortunio a quien lo vea. Esta es la versión más conocida de la leyenda del holandés volador. Como cosa extraña, aunque se sabía que los marineros eran muy supersticiosos, al parecer no daban mucho crédito a esta leyenda. Uno de los posibles orígenes de la leyenda del holandés volador pueden ser las hazañas del capitán del barco holandés del siglo XVII llamado Bernard Fock. Fock era un marinero hábil e intrépido, y algunos de los viajes que hizo fueron tan notables que se murmuraba que tenía una protección sobrenatural. El barco de Fock desapareció sin dejar rastro durante un viaje, y esto fortaleció el rumor. Las leyendas de barcos fantasmas no eran particulares del Cabo de Buena Esperanza. Se dice que el barco del capitán Kidd navega alrededor de la costa de Nueva Inglaterra. El viejo pirata todavía busca su tesoro perdido. Otro barco pirata, el de Jean Lafitte, ha sido visto cerca de Galveston, Texas. Ahí es donde se cree que se hundió el barco del capitán Lafitte en la década de 1820.
En el siglo XIX, un barco americano llamado Dash desapareció en el mar. Se supone que el fantasma de ese barco regresa a puerto para recoger las almas de los familiares de los marineros cada vez que alguno fallece. Los relatos de barcos fantasmas tampoco se limitan al mar. Los Grandes Lagos, área notable, tormentosa y traicionera, tiene una buena parte de los barcos desaparecidos y los consecuentes relatos de fantasmas. El más conocido de los barcos fantasma es Los Grandes Lagos, es el Griffin, propiedad del gran explorador francés Robert Bellier de La Salle. El barco fue construido en Niágara. Fue botado el 7 de agosto de 1679. El Griffin era casi con certeza el barco más grande que navegaba los Grandes Lagos en ese tiempo. La Salle dejó el Griffin en Bahía Verde al final de la primera parte de su recorrido. Navegó río abajo por el San José en canoa, buscando una ruta por el río hacia el Mississippi. El Griffin, sin La Salle, zarpó de Bahía Verde el 18 de septiembre de 1679. Se dirigió de regreso a Niágara. Nunca llegó, solo, desapareció por una grieta en el hielo, o al menos eso dice la leyenda. Pero algunas noches los hombres del lago han informado haber visto el fantasma del Griffin aparecer entre la niebla. El agujero del diablo. Noche tras noche, los seminaristas del convento de San Francisco sienten la presencia de un ser que no es bien recibido en sus habitaciones. Disfrazado para la ocasión, cuentan que el diablo se hace presente en forma de una hermosa mujer que busca alejar a los futuros padres de su vocación. Una de las leyendas que se cuentan dentro del convento narra cómo uno de los aprendices fue seducido por la mujer y que cedió ante sus encantos al dejarle entrar en su habitación, la cual quedó cerrada durante horas sin que se escucharan las fuerzas que intentaban abrirla para separar el bien del mal. Dicen que al devorar su alma, la bestia salió disparada del cuarto, haciendo un tremendo hoyo en el techo del convento, al cual se le sigue conociendo como el agujero del diablo, en Querétaro. El alacrán de Fray Anselmo. Tradición de la calle de San Diego, hoy día de Doctor Mora. Don Lorenzo Baena, de rico que era, andaba escaso y necesitado. Se le agotó todo su caudal y la miseria furiosamente lo atropelló. Don Lorenzo Baena tenía el alma llena de ternura. Era sencillo, afectuoso. A lo largo de sus días no había una sola huella de odio, sino solo dulzura suave y bondad. Él sonreía delicadamente ante su desgracia, como delicadamente sonreía cuando estaba en la opulencia. Inclinaba, humilde, la cabeza, y abriendo los brazos decía: ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Jamás una palabra amarga, dura, brotaba de sus labios. Todo era perdón y misericordia a don Lorenzo. Su vida se tendía hacia Dios, apacible tranquilidad y resignada. Fletó un barco don Lorenzo, cargándolo con abundante ropa de China para el Perú, y el barco fue apresado por piratas. Todo el cargamento de la nao de los peruleros lo compró don Lorenzo, y la nao zozobró en una furiosa borrasca. Mandó una larga conducta de plata hacia las provincias internas de Occidente, e indios bárbaros la asaltaron. Iba con la conducta de su hijo Jorge a entregar en Querétaro a los cofrades de Santa Rosa una reja opulenta, Calaín y Tumbago, que por mediación de don Lorenzo mandaron fundir a Macao de la China, y el hijo esbelto y rubio fue escapelado por los indios. La esposa de don Lorenzo se llenó de abatimiento, una tristeza mansa la fue consumiendo, y al fin el Señor se la llevó para sí. Unos males iban asidos a otros males. Don Lorenzo no perdía su serenidad, su dulce serenidad que le bañaba el alma. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?, decía don Lorenzo, abriendo los brazos, e inclinaba resignado la cabeza ante el destino. Lo seguía la mala ventura como una sombra fiel. Todos iban a desaguisar en su hacienda. No había gente que no se le atreviera.
Tuvo que vender sus muebles, tuvo que vender su casa. ¡Su casa! ¡Su casa! Salió de ella llevando el retrato de su esposa. Lo veía y lloraba. Y doña Catalina, desde el marco de oro, lo veía también con sus ojos azules y tristes. Don Lorenzo, fuera ya de la traza de la ciudad, vivía en un cuartito, muriendo de hambre. Ahí no había casi ni en qué poner las manos. Pasaba muchas necesidades don Lorenzo. Apenas si veía si tenía un bocado que llevar a los labios. Los que fueron sus amigos, al verlo pobre y desventurado, le volvieron la espalda, embonándose altivos en el egoísmo. Iba a pedir trabajo a los que él mismo hizo ricos y se lo negaban con aspereza. Don Lorenzo estaba en las últimas. Su paso era ya arrastrado, titubeante hablaba y de pronto quedábase con la boca abierta, mirando con ojos vagos, porque se le perdía el asunto de qué trataba. Volvía a cogerlo con dificultad y a poco quedábase de nuevo absorto, sumido en otras consideraciones y suspiraba palabras muy suaves y faltas de hilación. Una mañana, no supo ni cómo, entró en el convento de San Diego. Paso a paso salió de su asilla mísera, pensando que en aquel día se hacían 2 años desde que murió su esposa. Le rogaría a un padre, por amor de Dios, le dijese a su doña Catalina una misa de sufragio. Vería a Fray Anselmo de Medina, que amparaba siempre las necesidades. Fray Anselmo de Medina era bondadoso y feliz, era un alma llena de compasión. Se le desbordaba de ella suavemente la ternura, tenía la fe sencilla, firme y cándida. Había tal cordialidad en sus palabras, ponía en ellas un matiz tan delicado, tan fraternal, que sonaban con una extraña dulzura, anegando de bien los corazones. ¿De qué dolor podía saber Fray Anselmo de Medina que a él no acudiera apresurado? Por santo se le tenía y como a santo se le veneraba. Largas caminatas hacía bajo la lluvia, vendavales y solaneras pidiendo limosnas para derramarlas en los pobres. Volvía al convento con los pies llagados, con la ruin estameña del hábito hecha 1000 jirones, escurriendo sangre por muchas partes del cuerpo. Ya enflaquecido por tantos y tantos ayunos, Fray Anselmo de Medina era un serafín humano, una celeste criatura de Dios, lleno de ardiente caridad y melificado de amor. Don Lorenzo entró en la celda de Fray Anselmo de Medina. La celda de Fray Anselmo era blanca, humilde y de pulcra como su espíritu. Una mesa tosca renegrida, un sillón viejo, unas tablas sin acepillar, que eran la cama, y con una piedra por cabezal. Eso era todo lo que había en la celda de Fray Anselmo de Medina, y además un Cristo que agonizaba lleno de sangre y de angustia, en una cruz, sobre la blanca pared. Pase, hermano, pase, qué bueno por aquí. Padre mío, ya no sé qué hacer, todas las puertas se me cierran, ya se me va la esperanza, no puedo más. Deme su ayuda, Fray Anselmo. Hijo, ¿qué es lo que quiere? Diga. Ya está a llegar la noa de la China. No, yo ayer repiqué. Présteme, padre, un poco de dinero, y yo compraré algo de sedas, lacas o porcelanas, para ver si salgo adelante, pues la negra miseria me sigue tenaz, y nadie quiere ayudarme, padre. Nadie quiere ayudarme. Con 500 pesos. ¿500 pesos? Mira, hijo, ya vendí mis libros, me dieron un hábito nuevo y lo di a unos pobres. No tengo nada, hijo, nada. Estoy desnudo de todo bien. Ya en el convento no quieren darme cosa alguna, pues dicen que despilfarro. Señor, ¿qué doy a este buen hombre, a esta dolorosa necesidad que me pide? Yo quiero socorrerla, pero ¿cómo, señor? Fray Anselmo miraba con larga mirada suplicante al crucifijo. Lleno de angustia, se le llenaron los ojos de lágrimas, porque no podía remediar el infortunio de aquel pobre hombre manso, tan bueno y tan sencillo. En esto vio Fray Anselmo que empezó a bajar por la pared un alacrán largo y rubio. Cuando lo tuvo a su alcance, lo cogió con suavidad
y con más suavidad aún lo envolvió en un papel, y entregándoselo a don Lorenzo le dijo: «Tenga, hermano, lleve esto al Monte de Piedad de Ánimas, a ver cuánto le dan, y que Dios le ayude». «¿Este alacrán, fray Anselmo?» «Sí, este alacrán, don Lorenzo, no tengo más». «Rece un salve por el alma del buen caballero don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, que fundó esta institución, con lo que ha hecho tanto, tanto bien a los pobres. Adiós, don Lorenzo, el Señor lo acompañe, que el que quede con su reverencia, y pídale por mí». Don Lorenzo llegó al Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, en la calle del Colegio de San Pedro y San Pablo. Temblaba don Lorenzo. ¿Cómo iba a empeñar aquello? Creerían de fijo que era una burla suya, y hasta lo enviarían a la cárcel. Se iría a su casa con su miseria y su dolor. Pero si fray Anselmo le dijo que llevara este alacrán al Monte de Piedad, bueno, pues lo entregaría ahí. ¿Qué más daba? Alargó temblando el pequeño envoltorio. Se sintió don Lorenzo más humilde, más insignificante. Se tenía a sí mismo una lástima infinita. Sus ojos eran una muda imploración de piedad. Tomó el dependiente el pequeño paquete y al abrirlo se llenó de azoro. Con asombro veía a don Lorenzo de arriba abajo. Don Lorenzo pensó: ahora es cuando me va a pegar este hombre por mi inaudito atrevimiento de traerle este animalucho, y tendrá razón si lo hace. Claro que la tendrá. Cerró los ojos y empezó a esperar el golpe rezando un Ave María, pero lo abrió cuando oyó que le dijeron: «¿Cuánto quiere, señor, por esta maravilla?». Entonces también don Lorenzo se quedó atónito, tembloroso, y lanzó un vago grito de estupor al ver que el dependiente tenía entre las manos un gran alacrán de filigrana de oro, rutilante de pedrería, esmeraldas, rubíes, topacios, ametistas, infinidad de diamantes esplendorosos. «Le daré 3,000 pesos, ¿quiere?». Don Lorenzo, lleno de regocijo, tomó el dinero. Salió esa misma tarde para San Diego de Acapulco. La nao, acabado de anclar, magnífica, volcando sus tesoros ante el alborozo de la multitud, compró tafetanes, anafayas, cirgos, noblezas, pitiflores, lampones, zarazas, damascos, pequinés, chitas, cambayas, deslumbrantes, camocanes. Adquirió las telas más hermosas que entre sus maravillas trajo la nao de China. Volvió a México y ante los ojos ilusionados de damas y caballeros, abrió sus baúles de cuero rojo, con prolija ornamentación de clavos dorados, y vendió aquellas telas crujientes, halagadoras a los ojos y a la voluptuosidad del taco, en lo doble y hasta en lo triple de su costo. Pronto las señoras y los caballeros principales le agotaron su preciosa mercancía, con la que tanto habían soñado en sus caserones, en el tedio de muchos días. Don Lorenzo se mejoraba muy aprisa. Adquirió luego churlas de canela, barricas de vino, bocolles de tabaco, cacao, índigo y grana, y lo llevó en larga reata en mulas a la feria de San Juan de los Lagos. Sus beneficios fueron enormes. Después partió con paños de raja, picotes, angaripolas, creas, limistes y bellorines a la feria que se hacía en Jalapa a la llegada de la flota. Muchos abundantes dineros metió en sus arcas. Compró después trigo, y antes de la cosecha compró y atravesó mucho maíz. Vino una gran escasez y aumentó sobremanera sus ganancias. Cada vez le caía la sopa en la miel. Volvió a ser rico don Lorenzo Buena. Volvió a tener amigos que le decían palabras cariñosas y lo llenaban de dulces halagos. En tiempos de higos abundan los amigos de los higos. La fortuna le volvió a sonreír largamente a don Lorenzo Baena. Vivía próspero y sin revés. Tornó a llegar grandes riquezas y a ensancharse en heredades. De entre los pies le nacían el bien y sin saber cómo se le multiplicaban. Todas sus desgracias pasadas se le hicieron flores. Fray Anselmo de Medina le levantó su fortuna.
Decía don Lorenzo que tenía que recompensar ampliamente a Fray Anselmo. Gracias a él se veía cada vez con nuevos y grandes acrecentamientos. Tenía que recompensarlo. Sacó del sacro y real monte de piedad de ánimas el alacrán de oro, lo envolvió cuidadoso en un retal de seda y se lo llevó como regalo al seráfico fraile Dieguino. Fray Anselmo se hallaba en su celda junto a la ventana. Tenía en la mano un pajarito que estaba cantando. Vibraba todo su leve cuerpecillo y veía al fraile con sus ojitos negros, inquietos como cuentas mojadas. Al entrar don Lorenzo voló el pájaro y se fue a la aguda cima de un ciprés, de donde siguió enviando al fraile su cántico. Don Lorenzo le dijo efusivas palabras de agradecimiento a Fray Anselmo. Le besaba las manos y lo veía con inefable ternura. Le entregó la preciosa joya. Fray Anselmo, sin mirarla, la desenvolvió y tomándola con suavidad, se acercó a la pared y puso el alacrán en el mismo sitio de donde lo había tomado antes, y acariciándolo le dijo: «Anda, sigue tu camino, criaturita de Dios». Y el alacrán, largo y rubio, empezó a caminar lento, ondulante, por la blanca pared. El pájaro vino al alféizar de la ventana y empezó a cantar con alegría. El paso de la calavera. Caminos y senderos en lugares apartados pueden traer cualquier cantidad de creencias y apariciones. Esto fue lo que me sucedió en un lugar llamado La Calavera, precisamente porque se decía que ahí se aparecía una calavera. Bueno, era una creencia de hacía muchos años. En nuestros tiempos nadie hablaba de habérsela encontrado, pero aún así seguían llamándola La Calavera o el Paso de la Calavera. Era un lugar que estaba entre dos rocas. Ahí el camino se hacía muy angosto. Entonces, al pasar por ahí, y de noche, casi te rozaba las rocas. Esto lo hacía más tenebroso. Se cuenta que en otros tiempos algunos hombres llegaron a regresarse de ahí precisamente por el miedo que esto les provocaba. Se contaba así una historia que una vez un hombre que subía tarde y al pasar por ahí sintió un brazo sobre su hombro y al voltear se encontró de frente con la calavera. También se dice que su corazón no aguantó la impresión y quedó fulminado de miedo. Claro que es esta una simple especulación, ya que nadie estuvo ahí para comprobarlo. En una ocasión subí de noche a casa y no es que me diera miedo este tipo de historias. A mí lo que realmente me atemorizaba era la delincuencia, que en aquel entonces estaba disparada. Aunque era de noche, no encendí la lámpara de baterías para no ser visto por algún ladrón. Cuando iba llegando al paso de la calavera, me puse en alerta porque era un espacio tan reducido. También era el idóneo para que 2 o más hombres te hicieran alguna maldad. Iba caminando con cautela y mirando a todos lados que no hubiera algún movimiento extraño. Llegué a la altura de las 2 rocas y al pasar por el medio del mismo me fui relajando, pues ya tendría que haber ocurrido algún ataque si es que fuera a ver. Fui pasando cuando a mis espaldas escuché el relinchar de un caballo y sus pasos sobre el camino. Sentí un respiro, me sentí acompañado. Los dueños de lo ajeno no irían a caballo, serían fácilmente encontrados. Miré hacia atrás con la intención de reconocer al jinete, pero a esa distancia no se veía aún nada. Después noté que venía un caballo y que era negro, muy grande. Al igual que su jinete, iba todo vestido de este color, con una gran capa que casi arrastraba por el suelo. Intenté imaginar quién podría ser. En ese momento, nadie usaba una vestimenta así, o al menos que yo supiera.
Vi que el galope del animal seguía un ritmo endiablado. De seguir así me iba a llevar por delante. Apresuré el paso intentando salir del medio de las dos rocas, pero sabía que no lo iba a lograr. El animal traía una velocidad que no me daría tiempo de nada. Traté de buscar un lugar por donde subir por las rocas o esconderme, donde el caballo no podría llevarme de frente. Sería imposible huir. Al ver al animal sobre mí, por un acto de sobrevivencia, cubrí mi rostro y me dejé caer al suelo. El animal nunca me atropelló, pasó por entre mí como si de una luz se tratara. Pero al cruzar, sentí un calor infernal que podía quemarme hasta las entrañas. Al sentir ese fuego abrasador que no podía ver, pero sí sentir, me quité las manos de la cara y miré directamente al caballo y a su jinete. Ahí descubrí que era la calavera, montada en su inmenso corcel que también eran los puros huesos. El jinete no se detuvo, volteó a verme. Decir que me veía, en realidad, no podría precisar algo así, pues no tenía ojos, sus cuencas estaban vacías. Lo que sí noté era mucha oscuridad, como si del mismo infierno te estuvieran mirando. Siguió su camino y desapareció en la noche oscura. Yo me sentía mareado y perdí por un momento el conocimiento. Casi 2 horas después desperté un poco desubicado y mareado. Como pude, me puse de pie y seguí a toda prisa mi camino a casa. En esta ocasión sí iluminé el camino con la lámpara. Si no pudo conmigo la muerte o la calavera, ya no había ladrón que me espantara. No volví a pasar por este lugar en horas de la noche. En esa ocasión me salvé. No quiero volver a probar esa suerte. El Cerro del Murciélago. Cuenta la leyenda que en un cerro ubicado en Sinacantepec habita un murciélago maldito. Este siervo de Satanás es el encargado de mantener atemorizados a algunos pobladores de la región, ya que cuando vaga por el lugar, roba y mata a los animales que se cruzan a su paso. Asimismo, tiene la misión de atraer hasta las entrañas del cerro a todas aquellas personas ambiciosas que por dinero y poder estén dispuestos a vender su alma al diablo. Se dice que la cueva está maldita. Por ello, un buen día Martín se hizo acompañar de Manuel para inspeccionar la cueva y comprobar los rumores que corrían en el pueblo. Envalentonados, se enfilaron hacia el cerro y se introdujeron en la gran cueva. El temor que los embarga poco a poco fue desapareciendo a consecuencia de las maravillas que tenían ante sus ojos. Luego de caminar por un túnel, descubrieron que al final de este había una pequeña ciudad en la que se observaban tabernas, comercios, jardines y hermosas mujeres. Por el contrario, cuando miraron hacia la salida, ya nada se vislumbraba, una espesa oscuridad había invadido el camino. Martín se percató que todo aquello que se decía acerca de que las personas iban hasta ese lugar para hacerse de grandes fortunas y para tener suerte en el amor era cierto. Martín y Manuel provenían de familias muy humildes, sin embargo, la tentación no provocó al primero, pero sí al segundo, quien no dudó en vender su alma al diablo a cambio de hacer realidad su sueño. Ambos regresaron al pueblo y al cabo de unos días, Manuel se ganó la lotería, se compró una casa y se le vio de juerga en juerga por varias semanas. Martín, sorprendido por el acontecimiento, se alegró por su amigo. Sin embargo, el hecho de que un murciélago se apareciera todos los días en las propiedades de Manuel y lo vigilara noche y día, lo mantenía atemorizado. Una tarde, la desesperación invadió a Martín, pues su madre había caído enferma y no tenía dinero para los doctores. Entonces visitó a Manuel para pedirle un préstamo, pero este se encontraba tan borracho que ni siquiera atendió la súplica de su amigo. Ante ello, Martín pensó que si le quitaba unas cuantas monedas, Manuel no lo notaría. Así que esa misma noche esperó que se durmiera para entrar en su habitación y hurtar el dinero. Martín logró su objetivo y se marchó a su casa. Los remordimientos no lo dejaron dormir, por lo que al día siguiente acudió a primera hora a la iglesia para confesar al sacerdote su pecado. El padre lo absolvió de su culpa, pero le dijo que tenía que regresar el dinero. Apenado, Martín le mostró el pequeño envoltorio donde llevaba las monedas. Cuando se disponía a retirarse del recinto, el paquete se le cayó. Sorprendido, descubrió que aquellas se habían convertido en piedra,
Cuenta la leyenda que Manuel murió a los pocos días de causas inexplicables. A partir de ese momento, el murciélago dejó de rondar la ciudad. Por ello, cada vez que se aparece este animal en los alrededores de Sinancantepec, se dice que alguien morirá, porque el diablo viene por las almas de aquellos desdichados que se las vendieron a cambio de favores concedidos. Los espíritus de estos infelices irán a penar al interior del Cerro del Murciélago. Bien, queridos amigos, la siguiente historia que les voy a narrar es completamente real. La conozco porque uno de mis mejores amigos es familiar de estas personas que vivieron esta situación tan extraña. No diré nombres ni apellidos de las personas involucradas, por respeto a ellas, pero créanme que lo que les voy a narrar a continuación es completamente verídico. Resulta que una prima de uno de mis mejores amigos iba a tener un bebé. Ella se había casado ya con su novio que tenían ya varios años de relación. Creo que es importante mencionar que estas personas que vivieron esto son de esas personas que están muy metidas en la iglesia, que sirven en la iglesia, que sirvieron en diferentes etapas, ¿no? Ella daba catecismo y ayudaba a dar pláticas a los jóvenes y todo lo demás. Ella y su familia, primos, hermanos, hermanas, son personas muy, muy cercanas a la iglesia, que cada 8 días sabes que te las vas a encontrar ahí y que los días sábados van a estar dando catecismo y todo lo demás. Muy respetable, ¿no? Yo respeto todo eso. Pero bueno, ella se casa con su novio y pues en un par de años quizá de que se habían casado, ya están listos para traer a su primer hijo. Ella queda ya embarazada, tenía pocos meses de gestación y le advirtieron que ese embarazo era de alto riesgo. Desconozco pues los motivos o por qué le dijeron eso, pero sí le comentaron cuando obviamente la revisaron que era peligroso su embarazo, que debía mantener reposo y no sé qué más. El caso es de que ella finalmente cayó en el hospital pues muy grave. Desconozco las causas, pero lo único que sé es que ella fue a dar al hospital y que estaba en riesgo su embarazo. ¿Qué tan grave estaba esta persona que inclusive hasta quedó en coma? Ella estaba en coma cuando esto le sucedió. Entonces, cuando ya la tienen internada en el hospital, pues había que quedarse. Algún familiar tenía que quedarse toda la noche, ¿no? Para cuidarla, velarla, cualquier cosa. Y entonces comenta uno de sus hermanos que se quedó él en esa ocasión. Esa noche le tocó a él cuidarla. Que ya era bastante tarde, como las 3:30 de la madrugada. Él ya estaba cansado porque llevaban ya varios días de que ella estaba internada en coma. Y entonces dice que pues él trataba de no quedarse dormido y que de repente vio que no estaban solos en la habitación donde ella estaba obviamente internada. Estaba solamente la cama la camilla y él, ¿no? O sea, no había más gente, no había más personal y no podía haber más gente cuidándola en ese momento. Solamente se quedaba un familiar. Entonces él despierta, dice que logra así como despertar, porque ya se estaba quedando dormido, y que notó la presencia de alguien todo vestido de negro en la habitación. Esto pues obviamente lo saca de onda porque dice, ah caray, ¿y quién es este cuate, no? Y se dio cuenta que él estaba muy cerca de donde estaba su hermana, acostada en la camilla, y que al momento ya de abrir bien los ojos y de despertar,
observó que era una persona, pues un ser horrible, ¿no? Que vio que todo estaba de negro y que tenía un rostro diabólico. Entonces él obviamente al ver esto reacciona y le grita, ¿no? Le grita pues con miedo y con rabia que se largara, ¿no? Que se fuera de ahí. Le grita y se desvanece, o sea, desaparece esta persona. Que no sé si, bueno, no es correcto decir que era una persona porque dice que lo vio así como un ser de oscuridad, como un demonio. El hecho es de que afortunadamente a los pocos días ella logra salir de ese coma. Lamentablemente sí pierde al bebé. Pero ya unos días después, ya que se había recuperado y que ya estaba en su casa, pues le pregunta, ¿no? Que cómo se sentía, qué sentía y demás. Y ella les platica que en ese tiempo que estuvo en coma, dice que ella estuvo pues recorriendo diferentes lugares, que estuvo visitando la iglesia inclusive, que estuvo pues obviamente así como al pendiente y viendo lo que hacían sus familiares y amigos, ¿no? Y pues obviamente cuando ella les platica eso, sus familiares y demás amigos pues se quedan así con la duda de, bueno, pues a lo mejor ella lo imaginó, a lo mejor ella se figuró todo lo que nos está contando, ¿no? A lo mejor fue parte de la enfermedad, de la alucinación que ella tuvo. Pero ella refiere a algo muy interesante que pues efectivamente pues sí ocurrió, y le dice a su hermano, fíjate que tuve un sueño, dice, yo en su estado de coma, dice que tuvo un sueño donde recibió a un ser de oscuridad, a una persona con un rostro diabólico, todo vestido de negro, y que le decía, ¿qué haces ahí postrada en esa camilla? Mira, ahí estás acostada, te estás muriendo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios para el cual tú sirves cada 8 días? Tú vas a misa cada 8 días, ayudas en el templo. ¿Y de qué te ha servido? Mira, aquí estás postrada en esta cama muriéndote, ¿no? Y eso se lo decía a este ser de oscuridad, que era obviamente todo negro y horrible. Y ella le decía que no importaba, ¿no? Ella le decía, a mí no me vas a estar tentando, Satanás. A mí no me vas a provocar que yo renuncie a mi Dios. Yo no voy a caer en tus engaños, yo no voy a caer en tus provocaciones. No voy a dejar de adorar a Dios, y si Dios ha tomado la decisión de que yo pase por esto, lo voy a tomar, pues ahora sí como Él lo dice, ¿no? Lo voy a tomar bien, porque es la voluntad de mi Dios. Ella le dice eso a su hermano, pero su hermano no le había platicado, no le había dicho que él, estando ya despierto, fue cuando vio que había un ser de oscuridad al lado de ella diciéndole todo esto. Es decir, lo curioso de todo esto es que para ella pues había sido como un sueño, pero el hermano le dijo, es que lo que tú viste en tu sueño yo lo vi pues en la vida real, ¿no? Dice, yo estaba quedándome dormido, cuando logro despertarme veo que hay alguien, un bulto negro parado a tu lado. Dice, yo en cuanto vi ese bulto negro me levanté y fui a ver quién era, porque no podía estar otra persona en la habitación, y menos si es un desconocido, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este caso, que para ella pues era parte de una alucinación, de un sueño, pero el hermano dice, es que esto sí ocurrió en la vida real, o sea, esto sí pasó, yo lo vi cuando estaba parado este ser al lado de mi hermana y yo lo corrí. O sea, él lo corrió gritándole, obviamente ofendiéndolo, pero pues afortunadamente para ella, pues pocos días después de esto logró salir del coma y ya regresó a su casa, ¿no? Pero bueno, es algo curioso que alguna vez me contaron y que me quedo así pensando, pues, ¿qué serán esos seres de oscuridad? ¿Serán demonios?
¿Cómo es posible que este joven lo pudiera ver en tiempo real, o sea, en verdad? Y pues su hermana decía que era una alucinación, un sueño, ¿no? Pero bueno, es lo que quería compartir con ustedes, amigos, y pues espero que les haya gustado esto. El gran lío. Don Manuel era un hombre que tenía un rancho de ensueño. En él se elaboraba queso y se destilaba aguardiente de caña en forma clandestina. Un día caluroso y seco, todos los trabajadores que laboraban ahí dieron comienzo a la trituración del primer corte de la temporada de zafra. Después de una ardua faena, los hombres exhaustos y doblegados se marcharon a descansar. Todo el mundo roncaba por la fatiga. Se mecían en sus hamacas de pitas coloradas, todo era paz y quietud. Justo cuando el reloj dio las 12 de la noche sucedió algo increíble. De la profundidad de lo más oscuro y tenebroso de la noche surgió un horroroso animal que de inmediato se arrojó sobre el más apartado de los trabajadores, que dormía plácidamente. Tenía la forma y el tamaño de un lobo salvaje. Su hocico abierto dejaba ver relámpagos de luz y en sus ojos aparecían llamaradas que enrojecían la negrura de la noche. Un presentimiento advirtió al trabajador del peligro. Abrió los ojos somnolientos y antes de lanzar un grito de horror que se ahogó en una garganta asfixiada, el feroz animal lo derribó de la hamaca y se le echó encima. La víctima se revolcaba en el suelo. El jadeo y la lucha despertaron a los demás hombres. Horrorizados gritaban: ¡Es el Cadejo! ¡Es el Cadejo! Pongan al revés sus ropas y orinen sus hinchos. ¡Pronto! ¡Que se lo come! ¡Que lo mata! Con los rostros desencajados y cegados por los efectos de la luz en medio de la oscuridad, se fueron aproximando. Con sus cinturones golpeaban furiosamente contra la fiera. El castigo empezó a operar una curiosa metamorfosis en ella, bestia, que ahora se hallaba a merced de sus captores. Poco a poco el lobo se transformó en un ser humano, cuya voz suplicaba piedad, cubriéndose el rostro con las manos que escurrían lágrimas y sangre. ¡Ya no me peguen, muchachos! Soy Jacinto, el del pueblo. Por favor, ya no me peguen, por favor. ¡Perdón, perdón! Todos estaban estupefactos y al mismo tiempo enojados. Las súplicas y el llanto iban ganando la calma de los verdugos, mirándolo con repugnancia. Uno de los hombres más enojados gritó: ¡Estúpido! Eso te pasa por andarte haciendo pasar por el Cadejo. ¿Ves lo que te deja la magia negra? Todo el pueblo se enteró del acontecimiento y Jacinto cayó en el desprestigio. Se cuidó de no volverse a meter en aquellos asuntos parapsicológicos. Ni siquiera él podía explicar esa transformación en su personalidad. Cuenta la leyenda que el Cadejo era un feroz animal con cuernos y ojos rojos que acostumbraba a perseguir a los ebrios. El hombre que murió 2 veces. Genaro Corona Morales, abuelo paterno de la familia Corona Mayén, en su juventud era un tipo atlético y con mucha agilidad, y para demostrarse a sí mismo que podía hacer cualquier ejercicio, ese día decidió subirse de mosca en un tranvía, viajar por la parte de afuera del vehículo, detenido únicamente con las manos, y subiendo los pies en cualquier saliente del mismo, como lo hacía casi todos los días. Pero en esa ocasión, el pesadísimo vehículo arrancó de improviso y provocó que Genaro cayera, con tan mala suerte que lo hizo justo por debajo del tranvía, y irremediablemente, le pasó por encima de sus piernas. Para su mala suerte, nadie se dio cuenta del accidente hasta después de 3 horas, cuando llegó una unidad de la Cruz Blanca. En ese tiempo, no estaban establecidas aún en México la Cruz Roja ni la Cruz Verde. Los médicos que lo examinaron lo dieron por muerto. Lo enviaron al anfiteatro y lo introdujeron en una helada gaveta para su posterior identificación por parte de sus familiares. Llegó su mamá para reconocer el cadáver. Lo vio detenidamente y era tan grande su sorpresa que entre el llanto que cubría su cara y la desesperación de querer ver con vida a su hijo, gritó: ¡Mi hijo no está muerto! ¡Mi hijo no está muerto!
por lo que el doctor que estaba junto a ella le dijo: «Tranquilícese, señora, su hijo sí está muerto. Ya lo revisamos 3 médicos y coincidimos en el diagnóstico». Pues revíselo bien. Yo sé que está vivo. Lo sé. Lo siento en mi corazón. «Está bien, lo voy a revisar otra vez». Y el diagnóstico fue el mismo. «Ni hablar, señora, su hijo sí está muerto». No puede ser. Yo sé bien lo que le digo. Pero si usted no me hace caso, voy a ir con el director. Y diciendo y haciendo, la señora fue con el director para quejarse. El doctor, conmovido por la desesperación de la señora, le pidió que lo acompañara hasta donde estaba su hijo para revisarlo personalmente. Efectivamente, después de algunas pruebas, el director del anfiteatro comprobó que Genaro no estaba muerto, a pesar de tener primero 3 horas de agonía en el lugar del accidente, 2 en la plancha de la morgue y 2 horas más dentro de una gaveta, 7 horas sin que nadie le hiciera la mínima curación. Lamentablemente, por ese espacio de tiempo transcurrido, la gangrena en sus piernas había avanzado muchísimo y tenían que cortárselas hasta la altura donde termina el tronco del cuerpo. Con el tiempo, Genaro se adaptó a su nueva circunstancia. No había poder humano que lo venciera y logró caminar gracias a una base de piel que hacía las veces de sus piernas, y en la parte de los pies colocaba una plataforma de suela. Para moverse se impulsaba con 2 especies de muletas especiales de cedro que le permitían avanzar con el impulso de su cuerpo. El no contar con sus piernas no le impedía nadar, montar a caballo, manejar automóviles. Podía hacer prácticamente todo como un ser humano completo físicamente. Inclusive trabajó muy de cerca con el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, en sus primeros años de gobierno. Así transcurrió su vida. Se casó, tuvo hijos y nietos, y además adoraba a sus nueras. Era la 1 de la mañana del 1 de mayo de 1960. El matrimonio Corona Mayén estaba durmiendo profundamente en su casa de Legaria, cuando la cama se cimbró por un movimiento como de que alguien se sube en ella. Rosa María se incorporó sobresaltada sin saber qué había pasado. Despertó a su esposo y preguntó: «Oye, Jorge, ¿sentiste?» «Sí, claro. ¿Qué habrá sido tú?» «¿Sabes qué? Yo creo que tu papá Genaro acaba de morir», comentó Rosa María sin pensarlo. «No, no creo. Mi papá estaba bien ayer que lo vi. A lo mejor fue un pequeño temblor». «Pues ojalá sea eso. Pero sentí la cama como cuando tu papá se subía en ella, impulsándose con las muletas y subiendo su cuerpo de un brinco». Jorge se quedó dormido pronto y María ya no podía conciliar el sueño, pensando en que su suegro probablemente ya había fallecido. A las 5 de la mañana sonó el teléfono y les informaron que efectivamente Genaro Corona Morales murió a la 1 de la mañana, exactamente en el momento en que sintieron que la cama se sumía abruptamente para Rosa María. Esa fue una señal de despedida de su suegro, a quien quería tanto, de que esta vez sí estaba muerto. El libro del cáliz. Un hombre anciano llegó procedente de Europa a la villa rica de Veracruz. La gente lo miraba con extrañeza, pues traía consigo varios baúles. No llegó buscando hospedaje, pues se decía ya había comprado un lugar para vivir. Sin embargo, y lejos de lo que todos pensaban, su nueva morada no era lujosa ni grande. Por el contrario, era un sitio pequeño en el que solamente cabía una persona. El viejo era misterioso, no platicaba con nadie. Solo se le veía los domingos en misa, entraba a la miscelánea a dotarse de víveres y por las noches se le oía cortar, clavar y pegar madera. La incertidumbre invadía a los curiosos, pues el ruido nocturno había aumentado. Al siguiente día su duda fue disipada. El anciano abrió una pequeña librería de viejo. Todos los textos eran suyos, pero había decidido venderlos, intercambiarlos y a su vez comprar otros tantos. Afortunadamente, hubo varias personas interesadas en el nuevo lugar y gustosos entraban a hojear los textos. Se maravillaban de la antigüedad de los mismos y, sobre todo, muchas personas se sorprendían al contemplar las ilustraciones. Joaquín era un joven ávido de emociones. Gustaba de los libros de historia
pero sobre todo de los religiosos, pues era castizo y necesitaba saber bajo qué convenciones sus antepasados fueron sometidos y obligados a profesar la religión católica. La librería que había abierto el anciano le brindó una puerta hacia temas desconocidos y una visión distinta, ya que habían textos en otros idiomas. Durante varias semanas visitó la librería y aunque el viejo ya lo conocía, se negaba a entablar cualquier tipo de relación con él. Joaquín, por su parte, trataba de interrogarlo sobre el origen de los libros y los autores, pero el dueño no aportaba ningún tipo de información. Por tanto, el joven se vio en la necesidad de hojear todos los libros religiosos existentes. En el fondo de un anaquel se encontró con un texto que no había visto. Aún tenía polvo y las portadas estaban descuidadas y muy viejas. Ahí estaba la ilustración de un cáliz que llamó mucho su atención, pues hasta ahora no había visto algo similar. Preguntó por el precio y el costo era muy elevado. A pesar de pertenecer a una familia un tanto adinerada, no alcanzaba a cubrir el monto. Varios días pasaron y no habían juntado ni siquiera la mitad del dinero, por lo que decidió llevárselo a escondidas del viejo, leerlo, estudiar la ilustración y regresarlo nuevamente a la librería. No tuvo mayor dificultad para sacarlo. El camino a casa fue diferente, pues a pesar de recorrer siempre la misma distancia, esta vez se había fatigado un poco. Al entrar en su alcoba miró la ilustración. El cáliz se mostraba reluciente, contrastaba con el resto de las imágenes y de las páginas que lucían amarillentas y carcomidas. Sin embargo, la imagen le parecía distinta a cuando la había observado por primera vez. Se había concentrado tanto en la lectura que se olvidó de comer. Solo pasaron unas horas y se sentía muy extraño. Se dirigió al sanitario y lo que vio en el espejo lo dejó horrorizado. Había envejecido por lo menos 15 años. Parecía un hombre de por lo menos 35 años de edad, cuando ni siquiera rebasaba los 20. Volvió a mirar la imagen del cáliz y se encontró con que se veía aún mejor. Sin embargo, sucedía todo lo contrario con él. Cada minuto que pasaba se volvía más viejo. Rápidamente tomó la decisión de regresar el texto a la tienda, pues pensó que el origen de su mal radicaba en el libro sustraído. Al llegar a la librería, se encontró con que aquel viejo, dueño del local, lucía notablemente más joven. Joaquín, atemorizado, dejó el libro donde lo encontró, pero su aspecto continuaba igual. La piel comenzaba a arrugarse, habían aparecido algunas canas y los achaques propios de la edad se hacían presentes. En vano intentó cuestionar al viejo sobre lo que sucedía, pues éste no respondía a ninguna pregunta. Joaquín notaba que entre más viejo se volvía, el dueño de la librería adquiría una juventud portentosa. La gente al entrar en la tienda confundían al dueño con el viejo Joaquín, quien desesperado trataba de explicar a los visitantes lo que sucedía. Sin embargo, sus argumentos fueron desdeñados, ya que el dueño, hábilmente, dijo que debido a la edad tan avanzada de su padre, los desvaríos de éste eran constantes, así que los compradores hicieron caso omiso de los gritos de Joaquín. Con una malicia inusitada, el dueño de la librería corrió a Joaquín del lugar. Le pidió no volverse a parar por ahí, que su acto atrevido había tenido consecuencias, por lo que le sugirió no volver a tomar sin permiso algo que no fuera suyo. El librero aventó el texto del cáliz al fondo de un anaquel y dijo que mientras existieran curiosos como Joaquín, él se mantendría vivo, pues su rejuvenecimiento estaba garantizado. Cuenta la leyenda que Joaquín murió a los pocos días de causas naturales. Nadie reclamó su cuerpo, pensaron que se trataba de algún mendigo. Por su parte, los padres del muchacho dieron aviso a las autoridades de la desaparición de su hijo e iniciaron la búsqueda, mientras el dueño de la librería se había convertido en un hombre atractivo para las damas solteras de la ciudad. Se dice que el hombre había vendido su alma al diablo y que éste le devolvería su juventud a cambio de almas nuevas y joviales, curiosos que fueran capaces de todo por conseguir el libro del cáliz.